Hola, este video es el segundo de una serie que estamos haciendo sobre práctico de división de polinomios. En el video anterior estuvimos trabajando con los casos más sencillos, aquí le vamos a agregar algunas cositas más y vamos a ir apostando a mayor dificultad a medida que vamos avanzando. Es una serie de 6 videos, la parte práctica de división de polinomios, pero bueno, vayamos entonces al segundo, que es este. Vamos a repasar primero lo mismo que hicimos en el video anterior, los conceptos básicos del teorema del resto que están explicados en teoremas en particular, ¿sí? En videos en particular, perdón, donde está toda la parte teórica. Vamos a repasar el concepto general. El teorema del resto tiene, podemos llamarle 3 versiones o 3 niveles de generalidad. Un caso general, un caso particular y un caso más particular. Y dentro de este caso particular está el teorema de Descartes, que es un caso particular dentro de este a la vez. Es uno particular dentro de otro. Pero bien, vayamos al caso general. Tenemos una división de dos polinomios, p de x sobre un divisor llamado d de x, que nos da un cociente y un resto. Ahora, si tenemos un número alfa que es raíz del divisor, y es lo que dice acá cuando escribimos d de alfa igual a 0, estamos diciendo que alfa es raíz de d de x, que es este. Entonces va a ocurrir lo siguiente, que en ese alfa el valor numérico del polinomio y del resto son iguales. Es decir, valor numérico en alfa es igual al valor numérico en alfa de P y de R, siempre y cuando alfa sea raíz del divisor. Ahora, si ese divisor en particular es un polinomio de primer grado, como está acá en el segundo caso, la raíz va a ser menos b sobre a. ¿Por qué? Fíjense, si ax más b lo igualamos a 0 y despejamos x, pasa la b restándola, dividiendo, nos queda menos b sobre a. Entonces, esa raíz del polinomio este, o sea de este, va a ser menos b sobre a. Y se va a cumplir exactamente lo que dice acá. Es decir, el valor numérico en la raíz del polinomio, que es menos b sobre a, va a ser igual al resto. Ahora, ¿por qué acá puse r y no puse r de x? Porque, como el divisor es de primer grado, el resto siempre tiene un grado menos que el divisor, o sea, va a ser un término independiente. Por lo tanto, el valor numérico del resto es el mismo resto, es r simplemente. Pero este caso cumple exactamente lo que dice este. Ahora bien, si este divisor de primer grado tiene coeficiente 1 en el término de mayor grado, ¿sí? Podemos escribirlo como x menos alfa, por ejemplo. Alfa es la raíz de este polinomio, de x menos alfa, porque alfa menos alfa nos da 0. Entonces, alfa es la raíz del polinomio divisor, o sea, de x acá. Entonces, el valor numérico del polinomio en alfa, o sea, en la raíz, tiene que ser igual al resto, que es esto que está acá, es r. También es de grado 0, porque este divisor es de grado 1. Así que tenemos que p de alfa es igual a r. Esta es la versión más común del teorema del resto. Es la más usada, ¿sí? El caso de este particular. Ahora en particular, si este r vale 0, o sea que tenemos 0 aquí y 0 aquí, pasamos al teorema de Descartes. ¿Qué significa que aquí sea 0? Que el polinomio dividido x menos alfa tiene resto 0 es que el polinomio es divisible entre x menos alfa. Eso es lo que dice aquí. ¿Qué significa que p de alfa sea 0? Que alfa es raíz del polinomio por definición de raíz. Entonces, acá dice que es alfa raíz del polinomio p de x. Entonces, si p de x es divisible entre x menos alfa, alfa es raíz del polinomio y viceversa. Pero vayamos a los casos concretos de este video. Supongamos que tenemos este polinomio q de x, que tiene un parámetro, en este caso p, que es el término independiente. Pide el ejercicio hallar p para que q de x dividido x tenga resto menos 6. O sea que lo que está diciendo el ejercicio es que tenemos una división de este polinomio q de x entre x es dividido x. Y el resto nos da menos 6. Y acá tenemos un cociente que para mantener la q, que es la letra más utilizada en los cocientes, le pusimos una prima. Y quedó como q'. Ahora bien, ¿qué significa dividir un polinomio entre x? Lo mismo que si lo dividimos entre x menos 0. Porque 0 no es nada, o sea que es lo mismo. Y esto se parece mucho a lo que estábamos hablando recién. Estamos dividiendo polinomio entre x menos 0, o sea, entre x menos alfa. Alfa es 0. Según el teorema del resto, ¿qué pasaba? Si divido el polinomio entre x menos alfa, p de alfa, si era p de x el polinomio obviamente, era el resto.
En este caso se llama Q, entonces Q de alfa, Q de 0, vale el resto que es menos 6. Esto es lo que dice el teorema del resto. Ahora, ¿qué significa que Q de 0 sea menos 6? Si recordamos un poquito el video que hablaba de valores numéricos, habíamos visto el caso particular del valor numérico de un polinomio en 0. Y era nada más y nada menos que el término independiente. Siempre valor numérico en 0 nos queda el término independiente. Entonces, podemos afirmar que P vale menos 6 directamente. Y con esto queda terminado este ejercicio. Bien sencillo, bien concreto. Vayamos a este otro. Tenemos un polinomio S de X, que tiene un parámetro R en uno de los coeficientes, que además tiene un paréntesis y un signo de menos. Nos dice que hay que determinar el valor de R para que S de 5 sea menos 164. Aquí podemos hacer diferentes cosas. Una es utilizar la letra, podemos sustituir la X por 5, igualar todo a menos 164, perdón, y despejar R. Se puede hacer. Y si vamos a usar el teorema del resto, tenemos que interpretar que valor numérico del polinomio nos da esto, significa que el resto de dividir este polinomio entre X menos 5 es menos 164. Y es lo que vamos a hacer acá, para usar el teorema del resto. Así que vamos a dividir entonces el polinomio S de X, copiamos los coeficientes aquí arriba, entre X menos 5, y al resto lo vamos a igualar a menos 164. Ahora bien, vamos a observar algunas cosas. Primero, y me interesa esto en particular porque puse el ejemplo, porque si no era igual a los anteriores. Cuando tenemos paréntesis en un coeficiente en Ruffini, no lo escribimos el paréntesis. Y si hubiera un menos adelante del paréntesis, directamente aplicamos la regla de los signos. Menos por 3R sería menos 3R, y menos 1 sería más 1. Porque si ponemos aquí menos, paréntesis, 3R menos 1 y cerramos paréntesis, en esta parte, nos queda muy complicado. Entonces, cuando tengan que hacer esquema de Ruffini de expresiones con parámetros que tengan paréntesis, quítenlos para escribirlos aquí. Distribuyan, o sea, hagan propiedad distributiva, lo que sea, pero quiten el paréntesis de aquí, porque si no les queda muy complicado. Y bueno, ahora sí vamos a hacer la división. Copiamos el primer coeficiente, que es menos 2, por 5 da menos 10. Más 5 da menos 5, por 5 da menos 25. Sumamos, menos 3R se conserva, 1 menos 25 da menos 24. Y lo que digo siempre, pueden pausar el video si quieren revisar las cuentas estas, si quieren chequearlas. Si voy demasiado rápido, para seguirme el ritmo, pueden pausarlo y verificar las cuentas y después seguir. Menos 3R por 5 son menos 15R, menos 24 por 5 son menos 120, y cuando sumamos, menos 15R se mantiene, y menos 120 más 1 da menos 119. Y este es el resto, que vale menos 164, interpretando la letra como el teorema del resto. Valor numérico en 5 da menos 164, entonces el resto de la división entre X menos 5 nos da menos 164, por eso pusimos esto. Y ahora despejamos menos 15R, este 119 que está restando lo pasamos sumando, menos 164 más 119 da menos 45, y ahora sí despejamos R, el menos 15 pasa dividiendo, nos queda menos 45 sobre menos 15, lo que nos da 3. Así que R vale 3. Si llevamos los coeficientes, mejor dicho, este valor 3 aquí, el polinomio nos queda menos 2x al cubo, que ya lo teníamos, más 5x al cuadrado, que ya lo teníamos, y aquí vamos a ver, si R vale 3, 3 por 3 son 9, menos 1, 8, como hay un menos adelante, nos queda menos 8, por x más 1. Y ahí quedó terminado entonces este ejercicio. Vayamos ahora a este otro. Aquí tenemos de nuevo un paréntesis en uno de los coeficientes que tiene parámetro. Nos pide hallar el valor de ese parámetro para que el polinomio tenga raíz 4. Y si habla de raíz, aquí estamos hablando de teorema de Descartes. Se pueden hacer diferentes cosas. Se puede, por ejemplo, si la raíz es 4, sustituimos 4 en lugar de x y lo igualamos a 0 por definición de raíz, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer en primera instancia. Y después lo vamos a usar al teorema de Descartes para ver que da exactamente lo mismo. Así que entonces, si 4 es raíz, sustituimos en lugar de x, 4. Fíjense que es lo que dice acá. En lugar de x pusimos 4. Y lo igualamos a 0, porque por ser raíz, el valor numérico nos tiene que dar 0. Ahora bien, vamos a hacer las operaciones. 4 al cubo es 4 por 4 por 4, que nos da 64, por 2, 128. 4 al cuadrado 16, por menos 13, menos 208.
Acá como tenemos un paréntesis vamos a multiplicar pero usar la propiedad distributiva. 4 por b, 4b, 4 por 5, 20. Y copiamos el menos 12. Pueden pausar el video para revisar las cuentas, cualquier cosa y entenderla, ¿sí? 4b es el término que conserva el parámetro y después resumimos todo lo otro que nos da menos 72. Porque menos 128, menos 208 son menos 80, más 20 son menos 60, menos 12 son menos 72. Y ahora sí, tenemos esta ecuación y de aquí vamos a despejar b. Primero pasamos al 72 sumando y ahora el 4 que está multiplicando dividiendo. 72 sobre 4 nos da 18. Y de esta forma quedó hallado el valor de b, simplemente interpretando la letra. Ahora bien, si un polinomio tiene una determinada raíz, el teorema de Descartes dice que ese polinomio es divisible entre x menos esa raíz. O sea que el polinomio este es divisible entre x menos 4. Entonces vamos a hacer la división entre x menos 4. Fíjense, usando el esquema Ruffini tenemos los coeficientes, los copiamos acá arriba, y como es divisible entre x menos 4, usamos 4 aquí. Copiamos el primer coeficiente, 2 por 4, 8, menos 13 son menos 5, por 4 menos 20, y cuando sumamos nos queda la b, y 5 menos 20 da menos 15. Cuando hacemos esto por 4 nos queda 4b, menos 15 por 4 son menos 60, y al sumar mantenemos el 4b, y menos 12 menos 60 da menos 72. Y ese es el resto, y por ser divisible tiene que ser 0, porque dijimos que era divisible. Fíjense, esta ecuación y esta ecuación son exactamente la misma. Por lo tanto, el proceso sigue exactamente igual, no lo planteo acá, pero sigue con esto que está aquí a la derecha. Y el resultado da exactamente lo mismo. Y con esto entonces damos por terminado este ejercicio. Vayamos a uno más. Supongamos que tenemos este polinomio p de x con un parámetro m y nos dice hallar m para que el polinomio sea divisible entre 3x más 6. Y eso lo puse para repasar un poquito la división de la forma ax más b, que ya la vimos en videos anteriores, pero aquí la vamos a repasar. Entonces, ¿cómo es la regla de Ruffini para dividir entre 3x más 6? Y bueno, tiene la forma del divisor de ax más b, donde a es 3 y b es 6, que es lo que dice aquí. Lo que se calculaba era menos b sobre a. Hacíamos Ruffini con menos b sobre a aquí. O sea, el opuesto de 6 sobre 3. Menos 6 sobre 3 queda menos 2. Entonces colocamos el menos 2. Y acá sí los coeficientes que tenemos en el polinomio. Copiamos el primer coeficiente, que es 3, por menos 2 da menos 6. Al sumarle 7m nos queda 7m menos 6. Multiplicamos ahora todo esto por menos 2. 7m por menos 2 son menos 14m. Menos 6 por menos 2 son más 12. Cuando sumamos, conservamos el menos 14m y 12 más 21 da 33. Ahora multiplicamos menos 14m más 33 por menos 2. Menos 14m por menos 2, 28m. 33 por menos 2, menos 66. Sumamos, el 28m se conserva y menos 66 menos 18 da menos 84. Eso tiene que dar 0, porque si el polinomio es divisible, el resto es 0. Recuerden que este es el resto de la división cuando hacemos división con esto. Si nos hubiera interesado de alguna forma hallar el cociente, recuerden que como tiene la forma ax más b, el divisor, este no es el cociente, no sale de acá. No es que sea 3x al cuadrado más 7m menos 6x menos 14m más 33. No. Recuerden que estos coeficientes están multiplicados por a, que es 3. Por tanto, hay que dividir entre 3 cada uno de ellos. Cualquier cosa la pueden repasar en el video que hicimos sobre división de polinomios, de cómo se hacía. Estos coeficientes deben de ser divididos entre 3 en este caso, que es a, para obtener el coeficiente cociente, el polinomio cociente. Pero el resto sí es efectivamente el que nos queda. Aquí no hay que hacer ninguna operación, simplemente es 28m menos 84. Por eso lo podemos igualar a 0 tranquilamente. Ahora bien, despejamos m entonces. ¿Cómo? Primero el 84 pasa sumando, que es lo que dice aquí. Y ahora despejamos m dividiendo el 28 que lo está multiplicando. Pasa dividiendo y eso nos da 3. Y de esta forma entonces queda terminado este ejercicio, ¿sí? Con un detallecito más. Acá simplemente lo que hice fue limpiar el esquema Ruffini, dejar el resultado nada más para ser un poquito más prolijo y pasar este coeficiente que nos dio m, este parámetro m que nos dio 3, aquí y escribir el polinomio completo. ¿Sí? Los coeficientes que ya teníamos los copiamos aquí
simplemente que el de grado 2 es 7 por 3, 21. Y de esta forma sí, ahora damos por finalizado este ejercicio y damos por finalizado este video. Y nos quedan todavía 4 videos más de esta serie sobre ejercicios de división de polinomios. Si tienen preguntas las pueden hacer en las cajitas de comentarios y con mucho gusto las voy a responder. Un gran saludo para todos.